Hola amigos, bienvenidos a este tiempo de la radio dedicado a la historia. En este audio, en el que hablaremos sobre los primeros pasos del cine, vamos a abarcar el periodo desde 1890, en que ya Louis Le Grand había realizado las primeras películas de la historia, hasta la Primera Guerra Mundial, en que el liderazgo del mundo cinematográfico cambió de continente, pasando de Europa a América. En 1889, Edison, que estaba muy interesado en el tema de la fotografía y de los esbozos del cine por un tema puramente comercial, había bajado a Europa con el fin de asistir a la Exposición Mundial de París, en la que se mostraba al público en general nuevos inventos a los que les guardaba un futuro brillante, como la electricidad, el teléfono, y hacía en sus esbozos los primeros inventos relacionados con la cinematografía. A su vuelta a Estados Unidos tenía una cosa clara, y era que el proceso de investigación para generar fotogramas en movimiento que estaba desarrollando en sus laboratorios no era el adecuado. En cuanto llegó a West Orange, ciudad en donde residía, y tenía montado su laboratorio a unos 35 kilómetros de New York, llamó a William Dickson, colaborador suyo y responsable del área de fotografía, y le marcó las pautas a seguir para avanzar en el mundo del cinematógrafo, que básicamente era detener todo lo desarrollado hasta ese momento, usar como material sensible las películas que producía Eastman, que posteriormente fabricaría bajo el nombre de Kodak, y perforar las mismas para facilitar su circulación. Dickson se puso a trabajar y fruto de ellos fue un aparato al que denominó kinetoscopio, que es la traducción de la palabra griega ver en movimiento. El aparato era de uso personal y la visión de la película se realizaba a través de un visor que se encontraba en la parte superior. En el interior del aparato constaba de una película sin fin de 9 milímetros de ancho en su inicio que a través de un motor se movía y pasaba delante de un obturador que se abría iluminándose la cinta mediante una bombilla incandescente. La longitud de la película era en un principio de 14 metros, y al paso de 40 fotogramas por segundo daba un tiempo de visionado de 20 segundos. Eso sí, para que funcionara era necesario poner una moneda. El aparato se patentó en Estados Unidos de América, pero Edison, que no tenía mucha fe en esto del arte cinematográfico, no lo patentó para el resto de los países por el coste, que entonces era de $150 que ello suponía. La primera presentación del aparato la hizo en su laboratorio en 1891 ante una presentación de la Federación Nacional del Club de Mujeres de USA. 2 años después, lo presentó públicamente en el Instituto de las Artes y las Ciencias de Brooklyn, el 9 de mayo de 1893. En poco tiempo, el kinestoscopio se hizo tan popular que era raro no encontrarlo en el hall de un hotel o en un centro comercial o en un parque de atracciones para uso de sus clientes. Para atender todo este incremento de actividades, previamente Edison tuvo que resolver 2 problemas. Lo primero que hizo fue aumentar el tamaño de la película para ofrecer mayor calidad de la imagen y preparar sus aparatos para que con ella corriera una película de 35 milímetros, medida estándar que quedó para el futuro. El por qué Edison eligió este tamaño se debía a que las películas que fabricaba Kodak eran de 70 milímetros en cajas de 50 metros. Al cortarlas por la mitad tenían un metraje de 100 metros por el mismo precio. El siguiente problema que tuvo que solucionar es qué contenido ponían en sus películas, y para ello se montó un pequeño estudio de cine en New Jersey. Si somos tan generosos para denominar estudio a una única habitación con una única cámara que se desplazaba sobre los rieles, pues pesaba media tonelada para aprovechar la luz solar a todas horas. La llamaban Black Maria,
coloquialmente. Los contenidos eran en su mayoría asuntos triviales o breves piezas artísticas, deportivas o circenses. Así, la primera pieza cinematográfica en acogerse a los derechos de autor fue El estornudo de Fred Ott, en 1894, de una duración de 5 segundos cuyo tema queda claramente definido por el título. La siguiente grabación fue la ejecución de María Stuart, de 18 segundos, que obtuvo una gran aceptación por el público. En 1896, Edison hizo debutar El beso en pantalla. Un pionero crítico de cine comentó que, magnificado por porciones colosales, es absolutamente asqueroso. Este tipo de cosas llaman a la intervención de la policía. Mientras los Estados Unidos luchaban por la supremacía de estos aparatos de visión individual, Auguste y Louis Lumière patentaron una serie de procesos conducentes a la proyección de fotografías sobre una pantalla. En 1895 compraron los derechos de un artefacto denominado cinematograph. Pues su creador, el ingeniero Leon Bowley, carecía de dinero necesario para culminar su desarrollo y mantener vigente la patente. El cinematograph era una cámara para grabar películas que pesaba unos 9 kilos, un mundo de diferencia con el hipopótamo a Black Maria, lo que daba portabilidad para captar interiores y exteriores. El 22 de marzo de ese mismo año se exhibieron ante una sociedad industrial la salida de la fábrica de Lyon, de 46 segundos, que muestra funcionarios abandonando las instalaciones de la fábrica. Hay algunos historiadores que marcan este hecho como el inicio del cine, pero se saltan las películas anteriores de Louis Le Grand. En esa misma primavera filmaron El regador regado, la primera ficción y comedia del séptimo arte. A lo largo de 45 segundos, un chico pisa la manguera de un jardinero, quien inspecciona su interior en busca del desperfecto. El muchacho libera el agua y el jardinero recibe el chorro en la cara. A lo largo de 1895, los Lumière presentaron estas películas ante sociedades científicas, conferencias de fotografía y otros grupos reducidos de gente ilustrada. Una diferencia respecto a la técnica de Edison es que los Lumière usaban 16 fotogramas por segundo, lo que hacía que rollos de película fueran más reducidos. Por esas mismas fechas, al otro lado del océano, William Lamat, ex militar y profesor de química, y sus 2 hijos formaron la Latman Company, dedicada a la proyección de películas. El objetivo principal era mostrar cortos de boxeo, una pasión por entonces febril. La primera exhibición pública a la que para tener acceso hubo que pagar la realizaron el 20 de mayo de 1895 en una tienda de Broadway, con tomas del torneo de boxeo entre el Grifo y Barney grabadas desde la azotea del Madison Square Garden el 4 de mayo. La proyección, con una duración de 4 minutos, fue de total agrado del público. Pero volvamos a los Lumière. A finales de 1895, estos contaban ya con un digno inventario fonográfico. Para la primera exhibición pública escogieron una sala pequeña de un café parisino, de manera que si fracasaban, el fracaso pasara inadvertido. El 28 de diciembre, 33 personas pagaron un franco para gozar de saltos en la cubrecama y cena del bebé, y otras maravillas de las artes escénicas. Eran 10 obras en total, de entre 38 y 49 segundos de duración. Al mes siguiente, los Lumière proyectaron la llegada de un tren a la estación, que muestra un tren aproximándose a una cámara ubicada a pocos metros de la línea férrea. De acuerdo con la leyenda, el terror de observar esta mola de metal aproximándose se apoderó de algunos miembros del público, quienes habían huido despavoridos de la sala. Es casi con seguridad una anécdota, con fines publicitarios, pero es un fiel reflejo de lo que realmente ocurrió ese día. El ser humano conoció la magia del cine. Al año siguiente, los Lumière recorrieron varios países de Europa, Norteamérica, India y Argentina exhibiendo su colección, y sus camarógrafos aplanaron el mundo en busca de motivos exóticos.
Los Lumière no crearon la primera obra cinematográfica, ya hemos visto que fue de France, ni la primera exhibición pagada, que fue Latam, pero gracias a la calidad superior de sus filmaciones, figuran en la historia del cine en mayúsculas. A finales de 1895, Edison comprendió casi de inmediato que sus trastos individuales no podrían competir con la nueva manera de ver el cine. Máxime, cuando su mano derecha en el tema cinematográfico, William Dickson, le había abandonado pasándose la competencia. Así que para volver a situarse en el incipiente mundo cinematográfico, Edison compró una patente a Charles Franz Jenkins, al que bautizó con el nombre de Vitascopio, que llevaba realizando exhibiciones públicas desde 1894. En 1896, el vitascopio de Edison empezó a realizar sus primeras proyecciones públicas, aunque sin suficiente material propio. Copió sin permiso parte del stock de los filmes de los Lumière. Como buen maestro de marketing, Edison filmó el primer spot publicitario en 1898 para el whisky Dewar, y en el marco de su batalla contra Westinghouse para imponer la corriente continua, filmó la electrocución de un elefante para demostrar el supuesto peligro de la corriente alterna. A partir de 1897, la industria cinematográfica se divide por puros imperativos de especialización en dos grupos. Por un lado están los que producen las filmaciones, y por otro los que las exhiben, dando por fenecido el modelo único de producción y exhibición que era hasta ese momento el que desarrollaban Edison y los hermanos Lumière. Los productores vendían sus películas a sus exhibidores, que eran empresas itinerantes, capaces de cambiar de localidad a medida que los parroquianos se aburrían de la película exhibida. Aún faltaba mucho tiempo para que aparecieran las salas permanentes. Hacia 1900 ya tenemos las principales compañías de producción cinematográficas asentadas en Estados Unidos, Francia y el Reino Unido. En Norteamérica, la más exitosa de esta compañía era liderada por el antiguo empleado de Edison, William Dickson, que empleaba rollos de 70 milímetros. En Francia, los Lumière recibían las cintas de un camarógrafo viajero que filmaba por encargo suyo. Y había una gran diferencia en el contenido de las filmaciones. Mientras los Lumière se dedicaban a filmar la vida, tipo de lo que hoy se conoce como documentales, el resto de los productores a ambos lados del océano filmaban puestas en escena diversas, como osos bailando, cortos sketches, gatos jugando, escenas de boxeo, etc. Por estas fechas, en Francia, aparece su aparición Georges Méliès, que era un especialista en efectos especiales del teatro. Viendo las múltiples posibilidades que le presentaba el mundo cinematográfico, intentó comprar la patente a los hermanos Lumière, pero estos no accedieron. Y finalmente acaba comprando el aparato de otro inventor, el inglés Robert William Poe, que ya había hecho algunas exhibiciones públicas. Y empezó Méliès a realizar filmaciones, apoyándose en sus conocimientos teatrales en un estudio que construyó con paredes y techo de cristal. Para la entrada del nuevo siglo, Méliès trabajaba en propuestas más largas y complejas. Inventó el fundido de entrada, el fundido de salida de la transición mediante la disolución. En 1902 realizó su obra más conocida, Viaje a la Luna. De traje y con paraguas, aunque no se sabe si es que habría alguna tormenta en la Luna, un grupo de astrónomos es enviado a la misma de un cañonazo. El instante del alunizaje se muestra primero desde la Tierra y después desde la Luna. Los astrónomos exploran el satélite y son atacados por selenitas hostiles. El regreso a nuestro planeta se consigue simplemente al caer por gravedad hacia la Tierra, que está abajo, con un selenita de polizonte. Fue un triunfo sensacional y Méliès adquirió un rol estelar, llevando casi a la quiebra a los Lumière. Méliès, más optimista que el resto de los empresarios, planeaba lanzar Viaje a la Luna en Norteamérica,
Pero Edison se cruzó en el camino. Consiguió copias e hizo una fortuna. Hasta 1912, si no se registraba la obra, no había restricciones legales para robar ideas, o incluso comprar una copia y poner tu propio nombre en la presentación. Melia acabó quebrado una década más tarde, y los negativos que aún poseía fueron fundidos por un acreedor para recuperar su contenido en plata. Pero volvamos a ver qué pasa por el otro lado del océano. Por esas fechas, el nuevo arte adquirió en Estados Unidos el nombre de Moving Pictures, o imágenes que se mueven, pero rápidamente se acortó a MIBIS. Al año siguiente de Viaje a la Luna, en 1903, el mundo vio nacer Asalto y robo de un tren, la primera MIBIS moderna con guión y estructura narrativa reconocible para el observador contemporáneo. El autor fue Edward Porter, buen conocedor del trabajo de Méliès, y como casi era de esperar, la empresa que lo produjo era los estudios Edison. En 12 minutos, Porter hizo debutar la filmación en ficción in situ y cámaras en movimiento, tanto en eje horizontal, o sea barridos, como en el vertical, o sea picados. En una famosa escena, el jefe de los forajidos apunta la cámara y vacía el tambor de su revólver. Frente a audiencias que aún no habituadas a este tipo de efectos, la treta hizo a muchos recular de sus asientos y a más de uno desmayarse. Todo un exitazo. Asalto y robo de un tren fue además la primera del género de acción, en virtud de tiroteos y peleas en el techo del tren, inaugurando además el género western. A partir de 1903, en Europa, el liderazgo cinematográfico pasó a manos de Charles Paquet, importador de fotógrafos, y de su hermano Émile. Financiados por grandes compañías francesas, compraron las patentes de los Lumière y encargaron el diseño de una cámara de estudio y fabricaron sus propios rolos. Instalaron un centro de producción y se lanzaron a producir filmes. Abrieron oficinas en toda Europa y se expandieron por el mundo. Y para 1909 sumaban ya 200 salas en Francia y Bélgica, aunque hoy parece inimaginable llegar a controlar el mercado norteamericano. De los 1.200 films publicados en Estados Unidos en 1907, solo 400 eran de producción doméstica. Para 1918, cerca del 60% de las cintas a nivel mundial eran filmadas con cámaras de los Pathé. El más firme competidor de los Pathé fue una mujer, Élise Guy. Esta francesa, que visualizaba cinematográfico como un vehículo para contar historias, trabajaba como secretaria de Louis Gaumont, que posee una empresa dedicada a la fotografía. El negocio fotográfico de Gaumont decayó y, animado por Élise, se asoció con otros productores como Gustave Eiffel para dedicarse a la producción cinematográfica. Nació así Gaumont, el estudio más antiguo en marcha hoy, del que debemos obras maestras como Los 39 escalones, dirigido por Alfred Hitchcock en 1935, y El quinto elemento, de Luc Besson, realizado en 1997. Élise Guy se convirtió en la primera directora de producción de Gaumont. En sus 24 años de carrera realizó más de 1000 cintas. De ellas, 22 son largometrajes, incluyendo una producción sobre la vida de Cristo. Abrió huella en el uso del audio, enfrentando la difícil tarea de la sincronización, y fue una de las inventoras del concepto de efectos especiales, al implementar técnicas como la doble exposición. Con Pathé, Gaumont abrió oficinas en el extranjero y adquirió cadenas de salas. Con todo, nunca llegó a ser más de un cuarto de sus rivales, quienes mantuvieron la posición dominante hasta la entrada de la Primera Guerra Mundial. Fue en medio de este predominio francés de la cinematografía cuando una revista parisina publicó en 1911 un manifiesto de título El nacimiento del sexto arte. El autor catalogaba el cine como la síntesis de las artes rítmicas, música y poesía y las plásticas,
arquitectura, pintura y escultura. 2 años más tarde, añadió la danza a las artes rítmicas y nos legó el nombre de séptimo arte. Fue francés también el primer astro de cine, un comediante que prefirió ocultarse bajo el seudónimo de Max Lender, de la vergüenza de trabajar en películas. Cosechó fama con cortos de Pathé y luego con Georges Méliès. En 1912 exigió a los Pathé un colosal millón de francos al año. Pathé estrujó la suma con fines publicitarios, con carteles que rezaban: entendemos que los grilletes que amarran a Max Linder han alcanzado el valor de 1 millón de francos al año. La realidad es que en privado el ánimo era menos chispeante. Ya le apodaban el Napoleón del cine. En pantalla interpretaba a Max, un elegante y apuesto caballero que acababa con los más insólitos enredos como consecuencia de su debilidad por las féminas. Chaplin lo llamó el profesor. Con el paso de los años, el liderazgo francés se sumó al de Italia, pionera en las superproducciones. Se medían en carretes, que cada carrete equivalía a unos 15 minutos de proyección, que eran en aquella fecha unos 16 fotogramas por segundo. Los últimos días de Pompeya, de 1908, demandó 6 carretes, y para su remake, que solo se rodó 5 años más tarde, se necesitaron 10. Quo Vadis, realizada en 1913, necesitó 5.000 extras, carreras de carruajes, leones reales y escenografías imponentes. Y en su estreno fue una sensación. En Londres, la premier tuvo la presencia de Jorge V, y en Broadway las mejores salas cobraban $1 por la entrada. Envalentonados con los números de Quo Vadis, al negocio que estaba dando, en 1914 se rodó Cabiria, de 12 carretes. Fue aún más exuberante en su reconstrucción de la Segunda Guerra Púnica. Sin embargo, la primacía del cine con el viejo continente se desplomó cuando las potencias se enzarzaron en la Primera Guerra Mundial. No solo porque se priorizó sobrevivir a los espectáculos cinematográficos, sino también porque algunos de los productos químicos que se empleaban en la industria cinematográfica se empleaban para fabricar explosivos. Pero volvamos a ver qué pasaba en estos años en Estados Unidos. Habíamos dejado nuestro relato con la introducción de las compañías itinerantes de exhibición. Estas fueron creciendo hasta 1906, año en que la demanda no era absorbida por estas compañías y dio pie al nacimiento de los Nickelodeon, llamados así por ser una moneda de 5 centavos de dólar que popularmente se conocía con el nombre de un níquel y el precio de la entrada, y la palabra Odeon en referencia a las presentaciones musicales en la antigua Grecia. En 1908 había más de 9.000 níqueles Odeon a lo largo de toda la extensión del país, vendiéndose más de 26 entradas por persona y año. Fíjense, 26 personas por entrada y año, cuando en España, en el año 2019, el último año antes del COVID, el dato era de 2,3 entradas por persona y año. El aforo limitado de los Nickelodeons demandaba programas cortos y variados para asegurar un recambio rápido de público. Un reportaje periodístico de 1908 decía que los Nickelodeons eran lugares con mal aire, suelos sin desear y sin escupideras, pero nada detuvo el embrujo de la fantasía. En sus inicios, los Nickelodeon se asociaban a la clase obrera. El cine adquirió fama de atracción para inmigrantes y excesos. La propia palabra movie adquirió una connotación peyorativa. A medida que el cine ganaba en popularidad, trepó la clase media. En 1908, 8 de los principales productores y exhibidores de películas se juntaron temerosos de que la fragmentación del mercado les hiciera perder control, y crearon la Motion Picture Patents Company, en poder de 16 patentes clave, firmando un contrato exclusivo con Eastman Kodak para el suministro del film.
Esta asociación implementó un sistema de licencias y pago de royalties por sus maravillas tecnológicas a lo largo de toda la cadena, desde los fabricantes de equipo hasta las salas. En 1912, el gobierno estadounidense demandó a la organización por actividades monopólicas. La Corte avaló los cargos en 1915 y se produjo la disolución definitiva en 1918. En 1912, Adolf Zücker, fundador de Paramount Pictures, produjo La Reina Isabel, una cinta de 4 carretes, con un diseño contrario a lo que demandaban por aquellas fechas los Nickelodeon. Fue todo un éxito, y la industria cinematográfica se convenció de que los largometrajes eran comercialmente viables, y los Nickelodeon dieron paso a salas de exhibición semejantes a las actuales. 4 años después, en 1916, solo en Estados Unidos había más de 21.000 salas. Algunas de ellas, conocidas como Palacios de los Sueños, eran de un lujo desconcertante. Hubo quien asistía a las salas de la cadena Loewe solo para disfrutar de los baños. El Tivoli de Chicago se jactaba de que su hall de entrada de mármol era una réplica exacta de la de Versalles, pero el Rey de Reyes era el Roxy de Nueva York, ideado por el empresario Samuel Lionel. Su consigna era: no des a la gente lo que quiere, dales algo mejor. Acomodaba 5.900 personas. Inaugurado en 1927, fue demolido en 1960 e incluía un centro de atención médica por si había algún problema entre los asistentes. Y empezaron a aparecer los nombres de los principales artistas en los créditos de las películas. Algunos de ellos consiguieron mucha popularidad, aunque determinados productores, entre ellos Edison, se oponían a tal hecho, toda vez que sus artistas eran gente de la calle sin especial dedicación, y si aparecieran sus nombres, podría suceder que ganaran fama y en consecuencia poder de negociación. Y algunos ganaron fama, y se hicieron divorcios y matrimonios a la carta, a criterio de los intereses de los productores para dar más fama a las películas. Los primeros estudios de grabación se encontraban en la costa este americana, en los estados de New York y New Jersey, que acaparaban la mayoría de los mismos. Cuando empezaron a necesitar una mayor producción, detectaron que en esos estados el tiempo no siempre es soleado y se necesitaba sol para rodar las escenas de las películas. Como consecuencia, empezaron a plantearse buscar un sitio en el que el sol sea una fuente inagotable, y se plantearon distintos entornos, como Florida, Texas, Nuevo México, Cuba y California. Al final, la búsqueda convergió en un suburbio al norte de Los Ángeles, bañado también por el sol, pero con menos humedad y sin tormentas tropicales que las otras localizaciones sí podían ofrecer. Ese lugar tenía el nombre de Hollywood, y estaba a más de 4.000 kilómetros de los estudios iniciales. Este Hollywood era una pequeña aldea situada a poco más de 10 kilómetros de Los Ángeles, cuando aparecieron por allí los primeros productores de película. El porqué de su elección, que ya hemos hablado del clima, hay que verlo en que estaba situado en un estado con muy bajos impuestos, que los salarios allí eran bastante más bajos que los que se acostumbran a pagar en la costa este, y que había grandes extensiones de terreno barato para poder instalar los estudios de grabación. A eso hay que añadir que en un radio de 80 kilómetros había costa, bosques, montañas, islas, lagos y hasta un desierto para el rodaje de exteriores. Para 1916, la industria empleaba unas 15.000 personas, todas ellas en Hollywood. Más del 60% de la producción estadounidense se realizaba allí. Era algo así como la segunda fiebre de oro que había llegado a California. El clásico cartel que vemos con el nombre de Hollywood llegó un poco más tarde. En 1923, un inmobiliario puso las letras de 15 metros de altura. Planeaba desmantelarlo tras año y medio, sin embargo, se quedó como un icono de la capital de la ilusión. En 1927, la población del Gran Los Ángeles
se había duplicado respecto a una década atrás, al tiempo que consigue el ingreso per cápita más alto del país. Y para finalizar este audio, hagamos una pequeña radiografía de quiénes eran estos intrépidos empresarios que se desplazaron 4.000 kilómetros para abrir unos negocios que estaban en sus inicios. Un número significativo de ellos eran emigrantes centroeuropeos judíos, que habían llegado a América en las últimas décadas del siglo XIX. Veamos algunos nombres significativos. Louis B. Mayer, uno de los fundadores de la Metro Goldwyn Mayer. Trabajaba en el negocio de la chatarra en Lituania, antes de emigrar a Estados Unidos. Samuel Goldwyn vivía como antes en Varsovia. Nació como Samuel Welvis. Y en América cambió su apellido llamándose Samuel Goldfish. Luego se asoció con Archie Selwyn y, tomando la mitad del apellido de cada uno, llamaron a su compañía Goldwyn Pictures Company. Y a la vista del éxito de la empresa, Samuel cambió su nombre de este apellido legalmente con el nombre de su empresa. Otros fueron los hermanos Hirsch, Moses, Abraham, Samuel, Jacob, von Polasser, que nacieron en Polonia, hijos de un zapatero. En 1889, todos ellos arribaron a Baltimore. Tras arduos años de trabajo, en 1903 abrieron un Nickelodeon en Pensilvania y cambiaron sus nombres por Harry, Albert, Sam y Jack Warner. Y en 1923 fundaron la Warner Bros. Joseph Schenck nació en Rusia. En 1893 emigró a Nueva York, donde estuvo trabajando en un parque de diversiones. Posteriormente se asoció con un empresario del entretenimiento para operar una cadena de cines. Posteriormente, junto a Dudley Sanek, fundó la 20th Century Pictures. William Fox, nacido en Hungría bajo el nombre de Wilhelm Frey. Tenía 9 meses cuando sus padres emigraron a Estados Unidos. De niño, Wilhelm trabajó vendiendo periódicos y luego en la industria de la piel y de las ropas. A los 25 años logró su primer Nickelodeon. Con el tiempo adquirió salas grandes y confortables con entradas baratas. Su departamento de publicidad lo describía como el hombre que se había olvidado de dormir, una energía que resultaría instrumental para dar a Fox el otro ladillo de la 20th Century, creando la 20th Century Fox. Adolf Zikor, el fundador de la Paramount Pictures, nació también en Hungría. A los 16 años emigró a Nueva York, donde se empleó primero en el taller de tapicería y luego como aprendiz de peletero. La Exposición Universal de Chicago de 1893 lo atrajo al Medio Oeste, donde saltó del negocio de las pieles a una galería de kinestoscopios, desde donde pasó a los Nickelodeon. Para el historiador Thomas Patrick Docherty, gran conocedor del mundo de Hollywood, el cine del siglo XX se transformó en un negocio de propietarios judíos vendiendo teología católica a un país como Estados Unidos, que era en su mayoría protestante. Y esto es todo por el momento. En próximas entregas veremos cómo caminaba el cine hacia el sonido. Si estás interesado en otros temas de historia, nos puedes seguir en YouTube en mi canal Desde mi Retiro y en iVoox, Spotify y Google Podcast en el canal Un poco de Historia. Este proyecto radiofónico, creado desde mi retiro en la España profunda, es una realización, para bien o para mal, de José Luis García, ciudadano del mundo.